Bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas. En esta ocasión tendremos la gran satisfacción de recibir a la ex senadora y actual candidata a presidenta por Colombia, Piedad Córdoba. Piedad, te has lanzado a la campaña presidencial en Colombia. Nos da una enorme alegría a todos nosotros acá, tus amigos, tus admiradores, la gente que incluso no te conoce pero te sigue, ven con gran entusiasmo esto. Cuéntanos cómo está eso allá en Colombia ahora para tu campaña. Bueno, a ver, yo creo, Atilio, que es una de las elecciones más abiertas, más atípicas que hay en el país, inmersa obviamente en lo que significa el proceso, la firma de los acuerdos, el rumbo que toma también las conversaciones en Quito con el Ejército de Liberación Nacional. Y una vez que se me levantan las inhabilidades, yo comienzo a recorrer el país, a explicarle a la gente que ya no tenía inhabilidad, porque pues lo seguía recorriendo, pero con inhabilidad. Ya va a ser un año, ahora en octubre, que me levantaron las 2 inhabilidades. Y escuchando a la gente, la misma preocupación mía de pensar que el país sigue económicamente, socialmente, realmente muy estancado, muy para atrás. Entonces me tomé la decisión de hacerlo por un mecanismo que existe en Colombia, que es el de las firmas. Es decir, pedirle a la gente que firme para ver si yo puedo ser candidata presidencial. Ajá. Y en ese recorrido, que además lo hemos denominado diálogo de saberes, yo también consulto con la gente, qué piensa la gente, qué quiere la gente, porque tú le hablas a la gente de la paz y pues nadie va a decir que no, pero en términos generales la gente quiere saber si la paz es comida, si la paz es educación, si la paz es salud, si la paz es proteger la riqueza del país, proteger el medio ambiente. Entonces ha sido muy enriquecedor, es una tarea muy ardua, muy dura, pero es una tarea muy agradable porque es una tarea donde tú tienes el contacto con la gente, la posibilidad de mirarla, de darle la mano, de sentarse, es decir, construir una propuesta con la gente, inclusive con sectores que uno creería que no son muy afines, como empresarios o empresarias, pero que realmente también les preocupa el rumbo del país. ¿Y cómo te ha ido con la recolección de firmas? Me ha ido muy bien porque yo nunca dejé de hacer el trabajo político, el ejercicio político, recorriendo todas las regiones. Entonces, en todos los departamentos, unos más que otros, unos más fuertes que otros, tenemos equipo de poder ciudadano. Ah, qué bueno. Entonces, eso me ha facilitado mucho el trabajo, pero pues obviamente también apelo a otros sectores que me ayuden y me ha ido realmente en 20 días que llevamos recogiendo firmas, ya vamos por el orden por lo menos de las 80.000 firmas. Oh, realmente es un Sí, número enorme, sí. digamos, en un país que ha sufrido, digamos, toda Sí. esta campaña en contra tuya, donde Sí. te han demonizado, Sí. de lejos la figura más demonizada y perseguida, lo cual a su vez puede tener un efecto paradojal. Sí, pero sabes que ha sido muy agradable porque mucha gente que piensa que yo era el demonio, nos hemos sentado y salen encantados, o sea, y se me han vuelto los multiplicadores. Así es. Porque, pues, hombre, revertir eso en los medios de comunicación no le toca a uno con el contacto físico, puerta a puerta, cara a cara. ¿Cómo te han tratado los medios? A mí los medios no me tratan muy bien, esa es la verdad, pero en algunos medios he participado en algunas entrevistas y la verdad me ha ido supremamente bien. Por una razón, Atilio, porque yo no evado los temas, Claro. ni estoy tampoco calculando una respuesta para ver si la gente me sigue o no me sigue, porque yo tengo la convicción de que mucha gente que no vota por mí porque no está de acuerdo con mis tesis sobre la interrupción voluntaria del embarazo, porque no está de acuerdo con mis posturas frente a las parejas del mismo sexo, o porque no está de acuerdo con mis posturas con relación a la economía del país o por las amistades que he tenido en la región, pues esa gente no va a votar por mí, Atilio. No, claro. Pues yo creo que lo único que tengo que exigir es respeto hacia mí Claro. y hacia mi propuesta, pero lo otro es sensibilizar mucha gente de la que no participa porque no cree que de alguna manera me ve con simpatía y por eso a los medios yo no les eludo ninguna respuesta. Perfecto.
Dime, en un momento determinado te habían ellos satanizado diciéndote que eras prácticamente la personificación de la FARC en Colombia. ¿Cómo está eso ahora después que la FARC tiene su propio partido y ha cedido esa campaña? No, yo creo que ha cedido porque insistentemente preguntaban que si yo era la candidata de las FARC, que si yo iba a ser parte del partido de las FARC. En eso yo fui muy contundente, pero respetuosa. Yo no tengo pues como elementos para saber quién va a ser la candidata o el candidato que van a apoyar, porque es una decisión interna ahora del nuevo partido. Ellos diseñaron sus estatutos, que yo realmente no conozco. Me preocupa, eso sí, que en esta incursión, que para mí es muy importante, no tengan garantías para hacer política, porque la demonización ha sido brutal, ha sido total, y desprenderse ellos de eso no va a ser fácil, como creo que para mí ha ido siendo cada vez más fácil, porque se han dado cuenta que ellos tienen su propia dinámica. Yo no tengo por qué ponerme a hablar mal de ellos. No, claro. Nosotros hicimos una tarea muy importante con ellos, porque si no, no se podía hacer, que fue la de las liberaciones, y mucho de lo que hoy está celebrando el país se le debe precisamente a esa decisión conjunta de ellos, con el gobierno de la región como el presidente Chávez y yo, que logramos empujarlo. Había que hacer la tarea, como dijera yo, mi trabajo con ellos terminó en términos de que para mí lo importante era el acuerdo de paz, pero pues obviamente ya sigue un ejercicio político de ellos, el ejercicio de la política, que para ellos creo que no va a ser muy fácil por las dinámicas que tenían, pero que de todas maneras me parece que ha sido una decisión muy importante. Dime una cosa, ¿y los acuerdos de paz se están cumpliendo en Colombia? ¿Cómo ves tú eso? No, yo creo que el acuerdo de paz como debería marchar no está marchando. Lo primero es hablar de las zonas veredales, donde supuestamente ellos se iban saliendo de las zonas que tradicionalmente habían ocupado, y es vergonzoso ver cómo llegaron a unas zonas pantanosas donde no hubo ninguna construcción, al menos digna, para que ellos pudieran estar ahí. Muchos de esos campamentos o zonas veredales fueron levantados con cauchos, porque el gobierno pues le entregó la contratación a 4 grandes grupos de esos, y no conocían el país, no conocían las regiones, no trabajaban en eso, entonces lo que hacían era vendiendo el contrato, cediéndoselo a otro, cuando el mismo gobierno puede haber entregado esos recursos al batallón de ingeniería del ejército, que es excelente, que además pues combatió también con ellos, construyó todos esos batallones tan grandes, que construye con las comunidades vías terciarias, que han hecho vivienda. Estoy absolutamente segura que si se le entregan a ellos y a la insurgencia, habían construido cosas muy bien hechas, pero además había sobrado plata y había dignificado mínimamente la llegada de ellos a esos sitios. Es muy lento realmente el cumplimiento, ha sido bastante complejo, inclusive la amnistía del indulto. Prácticamente tuvo que sacar una resolución del mismo presidente, porque muchos jueces de garantías no quisieron darle cumplimiento al acuerdo y empezaron a hacer revisiones y exigencias y ¿cómo se dice?, interpretaciones. Y así sucesivamente, inclusive lo del Congreso con el fast track también ha sido bastante difícil. El presidente perdió, yo diría, parte del control sobre su propia bancada. Y en términos generales, con los recursos para habilitar precisamente ese paso a la vida civil, las quejas son bastantes. Y además, Atilio, hay otra cosa, y es que realmente esos acuerdos van a requerir una nueva arquitectura institucional, como lo está haciendo tanto constitucional como legalmente, y yo no veo de dónde van a salir los recursos. Es preocupante. Álvaro Uribe ha estado diciendo de que si él llega a ser presidente o alguien de su entorno, claro, va a derogar los acuerdos de paz. ¿Qué crees tú? Pues ellos presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que ellos ganaron el plebiscito y que el gobierno no ha querido cumplir, que no le dio cumplimiento al no. En eso están equivocados, porque realmente las exigencias que decía el acuerdo se cumplieron. A ellos mismos se les insistió mucho para saber cuáles eran los desacuerdos, y eludieron y evadieron en mucha parte realmente
comprometerse para que una vez se hicieran todos los ajustes que se requerían, comenzaran a fluir los acuerdos. Ellos han entorpecido muchísimo en el Congreso a través de sus bancadas la aplicación del fast track, o sea, la aprobación de las leyes, y dicen que una vez alguien de ellos gane las elecciones como presidente, ellos van a revertir los acuerdos, y que una de las preocupaciones que tienen es lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. Lo que pasa, Tilio, es que ellos le tienen mucho miedo a la Comisión de la Verdad, porque en la Comisión de la Verdad, así no tenga carácter punitivo, pues mucha gente va a ir a contar qué pasó realmente en el país, y sobre todo en tratándose del tema paramilitar. Y por el otro lado, seguramente en los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, también ahí se van a saber muchas cosas, sobre todo también de empresarios que ellos no quieren que se sepa. Claro. Realmente el meollo del asunto es ese, porque hablar de recursos a la insurgencia, prácticamente recursos no le han dado, claro, ni van a salir tampoco del presupuesto. Yo decía que estudiando el presupuesto del año entrante uno se da cuenta que no hay una apropiación presupuestal hacia el futuro para darle cumplimiento al aterrizaje de los acuerdos. Tremendo. Dime una cosa, ¿y tú crees que, por ejemplo, en este momento el gobierno de Estados Unidos está operando de alguna manera para justamente evitar el establecimiento de la justicia especial? Pues, yo creo que el compromiso que había hecho Obama de unos recursos para el cumplimiento de los acuerdos, para apalancar la paz, creo que eso está suspendido por Trump. Tengo entendido que eso tiene que pasar por el Congreso, por las comisiones de presupuesto, y parece ser que ahí no hay ningún interés, y que más bien lo que ha hecho Trump es exigirle a Santos más cumplimiento con el tema de los cultivos de destinación ilícita, porque se han aumentado de verdad de manera importante, y pues sí, obviamente que el narcotráfico, pero también tienen que tener alguna preocupación los sectores que son aliados de Uribe con relación al tema de la Comisión de la Verdad y de la Justicia Especial, porque ahí también se puede saber cuál fue el papel que jugaron los norteamericanos y los mercenarios en la cada vez más profundización del conflicto en Colombia, y sobre todo también saber qué pasó con muchos de esos recursos. Claro. Ahora, tú sabes que cuando yo reviso periódicamente, a diario, los periódicos de Colombia, y da la impresión, pasa lo mismo acá en este país, de que cuando llegas a la sección Noticias Internacionales, el único país en el mundo que existe es Venezuela. Parece que todos los demás han desaparecido. Pero creo que inclusive en Colombia el énfasis sobre Venezuela es mayor todavía que el que hay acá en la Argentina. ¿A qué atribuyes eso, digamos? Lo que tú dices es cierto, o sea, ahí inclusive no habría que apelar ni siquiera a las noticias internacionales. En el país pasan cosas tan delicadas que las páginas principales, las tapas de los periódicos debería ser, por ejemplo, el escándalo de la Corte Suprema, o debería ser, por ejemplo, las inundaciones, o debería ser el aumento del desempleo. No, eso no existe en Colombia. Dime lo del escándalo de la Corte Suprema, porque eso es muy importante. ¿A qué te refieres con eso? Me estoy refiriendo a que hubo hace escasamente unos 8 días un escándalo muy fuerte en el país a raíz de que una persona que fue detenida, un parlamentario que fue detenido supuestamente por recibir plata de Odebrecht, termina contando cómo él iba a ser sancionado, penalizado por nexos con el paramilitarismo, y 2 magistrados de la Corte Suprema, a través de uno que fue juez anticorrupción de la Fiscalía actual, que lo van a extraditar a Estados Unidos, también por corrupción, le tuvo que dar 2.000 millones de pesos para que no fuera sancionado. ¿Eso en dólares cuánto sería? Eso en dólares son como 500, 600 mil, casi 700 mil dólares. Y muchas más, o sea, y entonces ahí se descubre una red, no solamente de personas investigadas que no fueron sancionadas, sino de que presidentes de la Corte y de la sala penal de la Corte directamente negociaron los fallos. Y eso involucra a parlamentarios, a exparlamentarios, inclusive a exgobernadores. Es un escándalo monumental de la justicia. ¿Y eso está fuera de la eso no. Eso, el problema es Venezuela. Sí, porque parece que Colombia existe para unas cosas, pero para otras es Venezuela. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de los intereses de la región.
de debilitar los gobiernos progresistas de la región, de impedir que vuelvan a tomarse el poder. Y yo creo que ellos lo sienten porque de todas maneras es impresionante la popularidad de Lula recorriendo el país. Es muy importante la votación de Cristina aquí para poderse postular y que da cuenta además que por más que sea, Macri no va a obtener la mayoría en ninguna de las dos cámaras. No, de ninguna manera. Entonces, eso pues va a permitir otro juego de alianzas, pero que también da cuenta de que no está muerta el proceso que venía dándose. No, claro. Y Colombia juega un papel muy importante, tanto que algunos de los candidatos ya han entronizado un estribillo y es, esto está tan descuadernado, tan desinstitucionalizado como en la época de Carlos Andrés Pérez, cuando Chávez gana las elecciones, que los partidos estaban por el suelo, la economía por el suelo, las instituciones por el suelo. Entonces hay que poner mucho cuidado porque aquí puede repetirse lo ocurrido con Chávez. Entonces yo creo que ellos sí están haciendo un muro de contención para que eso no pase, y esos muros de contención se logran a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, en estos días Maradona dijo que iba a ser soldado de Maduro. De Maduro. Y sacaron a Maradona conmigo, yo no tenía nada que ver con esa noticia. O sea, Claro. es la manera de ir generando y moviendo marcos conceptuales. Claro, claro. Dime una cosa, ahí en lo de Venezuela tiene una presencia muy cotidiana, ¿verdad?, en la política interna colombiana, y nosotros vemos acá desde el sur, con cierta preocupación, algunos comentaristas perdón, que dicen que el ejército colombiano se está reforzando mucho, presupuestariamente, en pertrechos militares, etcétera, y que podría llegar a tener un papel en caso de que la situación en Venezuela se saliera de madre y se pusiera en práctica la famosa opción militar que Donald Trump, ¿te acuerdas que anunció públicamente? ¿Cómo ves eso? Pues a ver, Atilio, a mí me parece muy preocupante que ahorita para la elaboración del presupuesto del 2018 haya habido un aumento tan considerable en el rubro de las fuerzas militares. Un aumento... Habiendo habido un acuerdo de paz. Un aumento que, si mal no estoy, es como del 25%, que es una cifra escandalosa que se supondría que antes tendría que rebajar para lograr, por ejemplo, cumplir con los acuerdos. O, por ejemplo, en las zonas del impacto del conflicto, construir las carreteras, hacer centros de salud, las escuelas, poner a funcionar proyectos productivos, sino todo lo contrario. El presupuesto que más creció fue el presupuesto de las fuerzas militares, lo que lo pone a uno ¿para qué esto y esto por qué? Claro, si porque supone ahora, que a nosotros nadie nos va a invadir. Y la guerrilla, de hecho, está desactivada. La guerrilla está desactivada y ahora se acaban de desactivar al Ejército de Liberación Nacional, pero a esos rumores que hay son rumores muy fuertes y que cualquiera podría pensar que si es que se están preparando para esos operativos militares, que yo quisiera que eso no fuera así, porque realmente Colombia no tiene por qué introducirse ni entrometerse en los asuntos internos de Venezuela y mucho menos prestarse para una carrera militar. Claro, pero ahora Colombia, gracias al gobierno de Santos, se incorporó a la OTAN como aliado extracontinental. De repente ese ejército va a ir a pelear en Afganistán, ¿verdad? Nada, es raro. Pero pues, entre otras cosas porque de Colombia muchos militares están yendo precisamente a muchos de esos países que están utilizando las fuerzas represivas como fuerzas mercenarias prácticamente. Claro. No, es realmente muy preocupante la noticia, aunque, bueno, no creemos de que se llegue a ese punto. No. ¿Tú ves la situación de Venezuela, que tanto impacta en Colombia, ya como rumbo a una cierta estabilización? Pues lo importante que uno ve es que se acabaron las guarimbas. Que tú sabes que las guarimbas eran guarimbas de clase, porque no eran los barrios populares matándose, eran los sectores de clase alta donde se arremolinaban y armaban todas estas incendios de llantas, donde inclusive mataron a la gente por eso lo hecho de tener una camisa roja o porque un negro pasaba por ahí creían que era chavista. Eso fue terrible, los atentados a las guarderías, a los hospitales, pero eso ya no se ve. Yo veo que hay como una gran tranquilidad y que de todas maneras creo que fue importante mantener la Asamblea Nacional Constituyente, que opera la separación de poderes, que eso es definitivo, pero creo que también es bastante importante haber consultado al pueblo a través de una participación directa,
porque los constituyentes no son como se acostumbra en otras partes, las grandes élites reformando lo que no les conviene, pero dejando a la mayoría del país por fuera. Y creo que comienzan a encontrarse los correctivos para que la economía pueda funcionar. Si bien es cierto, hay comida y hay medicamentos, la gente dice que son muy caros todavía, pero creo que la gran preocupación de corregir la economía, que es una decisión política, es una decisión que las tiene que llevar a tener tranquilidad. Pero hay una cosa que a mí me ha parecido muy importante, y es que la convocatoria de elecciones territoriales, ellos jugaban con el argumento de que no iban a haber elecciones. Bueno, estaban para noviembre, las adelantaron para octubre. Y parte de la oposición va a participar y el gobierno ha salido de manera importante a decir, a destinar los recursos para que esos movimientos o partidos puedan participar en las elecciones. Y eso se llama garantías políticas y eso se llama hacer política. Ajá. ¿Serán garantizados los partidos de la oposición? Sí, sí. Eso me parece muy inteligente. Y además con recursos. Y con recursos, Sí. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Mira, yo cuando sea presidente yo quiero manejar unas relaciones muy tranquilas con Venezuela, porque los dos países nos necesitamos de mucho respeto. Claro. La frontera con Colombia es una frontera económica muy importante, pero demasiado importante para la agricultura, para la industria, para el comercio, para la ganadería. Y ellos tienen agregados que son muy valiosos para nosotros. Un petróleo más barato que puede producir una gasolina más barata. Nosotros tenemos una inmensa capacidad de producir comida, claro, y la podemos producir también para ellos. O sea, yo creo que es volver al trueque comercial, al complementación económica. Una complementación económica en toda la región, en la frontera, y yo diría que eso dispararía enormemente a Colombia y a Venezuela. Dime una cosa, el TLC que ustedes tienen firmados con Estados Unidos, ¿no puede ser un obstáculo para ese plan? Que a mí me parece extraordinario lo que tú dices, pero... No, porque de todas maneras las relaciones obviamente se han decaído por el mal manejo de las relaciones diplomáticas con Venezuela, pero Colombia le vendía muchísimo a Ave María, muchísimo, muchísimo. No tengo la cifra exacta en este momento, pero eran millones y millones de dólares. Y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no le ha traído ninguna ventaja al país, y eso lo pueden hablar los empresarios realmente, entre otras porque es un país absolutamente desindustrializado y a Estados Unidos le conviene que sea así, porque mandan manufacturas de allá, mandan manufacturas de China, las cosas que requieren para operar, por ejemplo, en el sector minero energético, las importan desde Estados Unidos o desde Alemania, y a Colombia realmente no le queda ni siquiera el know-how de eso. Entonces es una relación realmente muy precaria para el país, y yo diría, en mi gobierno se revisarán todos los tratados de libre comercio para conocer cuáles son realmente las ventajas y cuáles son las exenciones y por qué. Ya. Porque mientras tanto, por ejemplo, ni los arroceros, ni los mismos ganaderos a la hora de la verdad, ni los que siembran maíz o los que siembran leguminosas pueden competir por los subsidios que tienen las exportaciones del campo hacia Colombia. A mí me llegó un informe, por ejemplo, de que en el marco del TLC se autoriza la importación a Colombia de ropa usada de los Estados Unidos. Sí. ¿Es correcto eso? Sí. Con lo cual se perjudica enormemente la industria textil y indumentaria. Claro, es que la industria textil, en lo que va transcurrido del año, según Analdex y ANIF, ha perdido en aproximadamente unos 80.000 empleos. ¿Por qué? Porque entra mucha ropa importada. ¿Por qué? Porque entra mucha tela importada, mucha tela de contrabando, porque entra mucho producto de China con los precios que no pueden competir los nacionales, y eso tiene que ser un propósito del gobierno nuestro, que es industrializar, proteger la producción nacional, proteger la industria nacional y sobre todo tener líneas de crédito baratas de largo plazo, claro, apoyar la pequeña y mediana industria. Es decir, lo que no necesitó hacer el castrochavismo en Colombia, porque lo hizo la apertura económica de Gaviria, nosotros tenemos que, todo lo contrario, enderezarlo para darle garantías al empresario colombiano. Obviamente que las multinacionales podrán estar, pero en otras condiciones. Claro. Obviamente que iniciativa privada va a haber,
porque no se trata de que acabemos con la iniciativa privada, pero no puede ser una iniciativa que le convenga simplemente al sector financiero y que no le convenga a la economía del país. No, claro. Una última pregunta. ¿Qué harías con las 7 bases militares esas que están ocupadas por...? Acabarlas, eso no se requiere. Hacer lo mismo que había propuesto Chávez y toda la gente de la región, bases de paz. Bases de paz, ¿no? Es más, bases donde uno pueda tener investigación tecnológica y científica para la región. Claro. Que nos podamos, Colombia tiene uno de los indicadores más malos de la región en investigación para el desarrollo de ciencia y tecnología, 0.2. Oh, nada. Nada. Es bajísimo. Un desprecio grandísimo por la investigación y sobre todo que si queremos tener industria tenemos que tener tecnología de punta. Mira que Bolivia hizo algo muy importante cuando empezaron a explotar el coltán, que esos mares grandes, y se dieron la pelea y lo vamos a hacer con tecnología nuestra, con los laboratorios nuestros, y se demoraron un proceso como de 8 años para lograrlo, pero lo hicieron con la tecnología y están exportando. Y Colombia debería poder hacer pues, eso mucho. Total, porque además lo tenemos también. Y además tú tendrías a tu favor que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara que el tratado entre Uribe y Obama, que permite el uso de esas bases... Eso se cayó. Se cayó, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Bueno, Piedad, muchísimas gracias por esa entrevista. A ti, Hemos tenido el gusto de tenerte en Palabras Latinoamericanas y bueno, seguiremos próximamente con nuevas entrevistas. La mejor de las suertes y contarás con todo nuestro apoyo en tu campaña presidencial. Sabes que acá tienes una retaguardia que va a estar activa y militantemente a favor tuyo. Bueno, Atilio, muchas gracias. Gracias a ustedes.